Hola, ya hace más de un año que quería hacer este vídeo, el póster de la película, y la verdad es que hay bastante material, mezclábamos verde, cosas un poco aleatorias. El bueno, su mamá, porque detrás del sofá. Pero ahora ya por fin voy a poder explicar todo lo que he hecho este último año en mis ratitos libres, que ha sido una delicia. La verdad es que me lo he pasado súper bien. Y ahora por fin lo puedo explicar. No del todo, porque hasta que no haya pasado un poco más de tiempo no va a ser 100% público. Más que nada porque si lo explico todo os voy a spoilear el cortometraje. Pero al menos ya vamos a explicar un poco el making of y cómo ha sido toda esta historia de hacer un pixel art para que aparezca en el cine. Pues sí, resulta que me escribieron por Instagram preguntando si estaba disponible para hacer unos pixel arts para un cortometraje de terror. Ya sabéis que yo por defecto, siempre que me piden algo, digo que no. No suelo hacer comisiones porque no tengo tiempo libre y por mucho que me paguen no me sale a cuenta. Pero de vez en cuando, si es algo que me hace especial ilusión hacer, pues no me importa hacerlo. Y en este caso, hacer un pixelar que fuera a aparecer en una pantalla de cine es algo que nunca he tenido la oportunidad de hacer hasta ahora. Pero es que no solo eso, es que además el cortometraje va de una Game Boy asesina. Así que no podía decir que no eso. A un cortometraje de una Game Boy asesina. Con lo fanático que soy de la Game Boy. Tengo prácticamente todas las DMG, todas las Game Boy Pockets, las Game Boy Color, las Game Boy Advance, las Game Boy Advance SP. Como veis tengo, no sé, igual tengo 40 Game Boys. Así que dije, adelante, no sé cómo lo voy a hacer, pero vamos para adelante. Así que tuve una llamada con el director Carlos Cobos, me explicó un poquito cuál era la idea y el concepto general del cortometraje y me puse manos a la obra para hacer una presentación. Lo primero que hice fue buscar información sobre pixel arts, el cine, sobre la temática del cortometraje y preparé una presentación que es la siguiente. El título del cortometraje se llama Killer Gochi, que es como una alegoría del Tamagotchi, pero en este caso es un Tamagotchi asesino. Y mi propuesta se basó en integrar el pixel art dentro de la narrativa de forma que todo fuera un poco coherente y que el pixel art no fuera simplemente algo anecdótico que aparecía por estética. Dentro del cortometraje hay como dos universos. El universo del inframundo, que es de donde viene el demonio, como lo queramos llamar, que es en pixel art, y el mundo real. Y durante el cortometraje estos dos universos, digamos que se van acercando el uno al otro hasta que, bueno, no voy a hacer spoilers. Así que mi propuesta era que el universo pixelar poco a poco fuera acercándose al universo real, de forma que cosas del universo real se representaran en pixel art y cosas de pixel art fueran apareciendo en cierta manera dentro del cortometraje. Y para el personaje sí que tuve que dar una vuelta porque la idea es que en el mundo real el juego se vende como una especie de Tamagotchi. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla y hazte con tu Videogochi. No te quedes sin ella. Al que tienes que adoptar. Entonces, en primera instancia, ese personaje sí que tiene que ser kawaii, bonito, adorable, pero tiene que tener un punto un poco maléfico. Así que busqué, obviamente, referencias de Tamagotchi y estuve investigando un poquito cosas de ese estilo. Después estuve investigando cosas de terror, cómo representar personajes de terror, y como veis hay bastante material y lo uso un poco como base para entender cómo podemos hacer algo pixelado que sea un poco horrorífico. Así que en base a estas premisas planteé un diseño de un personaje que era cute, pero a la vez tenía una versión un poco monstruosa. Como veis aquí sería un punto medio entre el Tamagotchi original y esta especie de gato pulpo que generé con inteligencia artificial para tener una referencia de lo que quería hacer. Como veis, este gato hace un glitch con una especie de monstruo que representa la entidad real del personaje. O sea que el bicho se ve cute, pero en realidad
es una especie de monstruo o algo raro. Después planteé uno de los escenarios principales, que era el bosque, que es donde aparece el monstruo por primera vez. Definí una paleta de colores complementaria, donde mezclábamos verdes y rojos, buscando que el rojo resaltara muy por encima de todo lo demás. A la hora de definir el nivel de detalle del pixel art, que esto era un punto importante, ya que dentro del cortometraje el juego está en una Game Boy Color para ser exactos, y la primera idea era que realmente el pixel art dentro de la Game Boy fuera con la resolución de la Game Boy y con la paleta de colores de la Game Boy Color. Pero después de darle bastantes vueltas, llegué a la conclusión de que, aun siendo fiel, iba a restar bastante potencia visual al pixel art, que como espectador del cortometraje pues tampoco ibas a apreciar el hecho de que fuera la paleta exacta de la Game Boy Color. Así que decidí ir por un punto intermedio, ampliando un poco más la paleta, ampliando un poquito la resolución, pero manteniendo un poquito ese toque retro, que quizás está más cerca de una Game Boy Advance, pero no deja de percibirse como un juego antiguo, digamos de los 80, de los 90. Todos los escenarios en pixel art es un comedor o una habitación, que en este caso es una versión del comedor donde transcurre la escena real, pero en pixel art. Lo que veis aquí no es, porque en ese momento yo no tenía ni idea de cómo iba a ser el escenario real, pero bueno, era un poco la propuesta de la paleta de colores. También planteé la posibilidad de que según avanzaba la trama, el pixel art iba teniendo cada vez más detalle para acercarse al mundo real, pero al final lo descartamos porque tampoco dura tanto el cortometraje y podía llegar a ser un poco confuso para el espectador no conectar bien todas las escenas porque visualmente eran un poco diferentes. Una vez presentada la propuesta, pulimos unos cuantos detalles, como el que acabo de comentar, de hacer que el pixel art se volviera más realista, que quedó descartado después de hablar con el director. Así que lo primero que hice fue investigar un poco en crear el personaje que iba a ser el protagonista o el monstruo del cortometraje. Así que me puse manos a la obra y empecé a hacer pequeños bocetos en pixel art de cómo podía ser el personaje. Me inspiré un poco en el Kirby, con ojos así grandes, cute, ese color rosado, redondito, y fui probando cosas un poco aleatorias. Como veis, probé con piernas, con brazos, con tentáculos, un poco más parecido a un pulpo, probé con orejas tipo murciélago, también probé con hocico más tipo un cerdo, y bueno, fui probando diferentes combinaciones hasta que al final más o menos llegué a una conclusión de las que me encajaban mejor, que eran estas orejas tipo, digamos, murciélago y unos tentáculos pequeños que le daban una sensación como de fantasma, así como estirado hacia abajo, que parecía como que si se estuviese derritiendo, ¿no? Y lo hacía un poco monstruoso, pero a la vez no dejaba de ser un poco cute. Así que, como veis aquí, ya probé varias expresiones y aquí ya lo vi bastante claro que este era el bueno. Ya tenía claro el diseño del personaje, empecé a probar con las animaciones y de ahí salió esta hoja de expresiones animadas donde estaban más o menos las que yo ya sabía que iban a salir. Y también aproveché para hacer la versión del personaje un poquito más pequeño porque probablemente íbamos a necesitarlo para cuando estaba lejos o cerca, según la escena, necesitaríamos los dos tamaños. Como veis aquí hice el balanceo hacia arriba y hacia abajo, y estas orejas, una de las ventajas que me daban era que al tener la punta podía hacer este rebote que lo hacía bastante interesante. Con las demás orejas, que eran más redonditas, eran más fijas y perdía ese punto para darle un poco de interés. Aquí cabe remarcar que la calidad no viene por el hecho de que esté muy bien ejecutado, sino por haber tomado la decisión correcta que te permita a lo largo del proceso maximizar las posibilidades de que las cosas salgan bien y de lucirte de alguna forma y de que se vean mejor de lo que se podría ver si el diseño fuese de otra forma. También por esta misma razón dejé esos bracitos pequeños, porque así me permitían animarlos y darle un poquito más de sensación como de blandito, así como fluffy. Fluffy creo que no es una palabra real, pero yo creo que comunica muy bien a lo que me quiero referir. Con la propuesta del personaje me puse a plantear el primer escenario. Estuve buscando bastantes referencias para el bosque, algunas más realistas, otras un poco
menos realistas, más minimalistas. También generé algunas con inteligencia artificial para ver si salía algo interesante. Y en base a esto creé mi primera propuesta de escenario, que es este de aquí. Y para curarme en salud lo que hice fue hacerlo bastante más amplio. Como veis, toda esta área extra no se iba a ver, en principio no se iba a ver, pero la añadí por si acaso en algún momento queríamos hacer un pequeño scroll horizontal o vertical, o si por alguna razón X en algún momento necesitábamos más tamaño. Así ya me adelanto y ya lo tengo preparado, y en caso de que eso suceda no hay problema, ya está todo controlado. Esta es la diferencia entre un profesional y un no profesional. Yo ya voy un paso por delante y voy preparado para todo lo que pueda pasar. Y una vez que ya tenía el personaje prácticamente definido y un primer escenario, volví a hablar con el director para empezar a hacer la parte más tediosa de todas, que fue el desglose de planos. ¿Qué es un desglose de planos? Yo creo que más o menos lo podéis adivinar. Un desglose de planos fue básicamente coger todo el guión, seleccionar todos los planos donde aparecen cosas en pixel art, sacarlos de ahí, apuntar dónde transcurre la acción, qué personajes aparecen y qué expresiones iban a necesitar en cada caso. De ahí me hice una lista de cada plano que tenía que hacer, en qué fondo, expresiones, animaciones, textos, etcétera, etcétera. Eran pocos planos, creo que eran 9 planos, pero eran un poco complejos. Piensa que aquí yo lo único que había visto era un guión, no tenía ni idea de cómo iba a ser el corto, ni de las escenas, ni nada de nada, así que estaba trabajando a ciegas sin saber exactamente cómo iba a ser el resultado final. Una vez hecho ese desglose de planos, que de hecho creo lo tengo por aquí, aquí lo tengo simplificado con el plano y todo lo que tiene que aparecer exactamente, y aquí en este documento es donde he ido marcando todo lo que terminaba. Así que una vez con el personaje ya claro y todos los planos ya bien definidos, empecé a ir plano por plano a hacer las animaciones. Así que lo que hice fue un documento maestro, todas las expresiones del personaje animadas, lo puse en el documento de cada escena y íbamos viendo el personaje y enmascarándolo para que fuera haciendo la expresión que tocaba en cada momento. ¿Por qué lo tuve que hacer así? Veréis, pues tenía un pequeño problema, y es que el personaje sube y baja continuamente. No para de subir y bajar. Sube, baja, independientemente de las expresiones que esté haciendo. Intercalar la expresión moviéndose me era bastante difícil. Se me cortaba la continuidad del movimiento. De golpe me aparecía abajo, arriba, y era un poco tedioso tener que estar ajustando todo el rato los frames para que me encajara con el movimiento. Lo estoy explicando fatal, tendría que haber escrito un guión. Así que por eso decidí hacer todas las animaciones en loop que durasen 10 segundos, todas estaban en paralelo y yo lo único que iba haciendo era moverlo para que se viera una u otra según el momento, pero manteniendo siempre el movimiento oscilante. Creo que lo voy a mostrar aquí para que quede un poco más claro. Y veis que hay momentos en los que va cerrando los ojos. Para hacer esto, como podéis ver aquí abajo, tengo diferentes cortes que en realidad son la misma animación, pero que estoy moviendo el sprite, que es el que se ve. Lo voy a explicar de otra manera. Como veis, dentro del sprite tenemos todas estas expresiones que se están moviendo a la vez. Entonces yo básicamente en la animación lo que hago es muestro esta, y cuando hace falta lo que hago es mover todo el plano para que se vea esta de aquí, y cuando hace falta muevo aquí y se ve esta de aquí, y de esta forma mantengo siempre la continuidad de la animación. Al principio pensé que era muy buena idea, pero luego se me empezó a complicar porque los planos tenían que ser bastante largos, unos 15 segundos, porque en edición necesitaban tener mucho margen para poder decidir en montaje si cortaban un poco antes o un poco después. Así que este es el primer plano,
plano que es cuando aparece el Killer Gotchi por primera vez en el bosque pidiéndote que seas su mamá. El segundo plano donde se acerca a la cámara para darte pena y que lo adoptes. Un tercer plano donde se pone contento porque has decidido que lo vas a adoptar. Y luego para el plano 4 sí que fue un inframundo. Para el plano 4 tuvimos unos cuantos problemillas, así que al final decidí hacer todas las combinaciones de expresiones para que pudieran decidir después en edición cuál era exactamente la que iban a usar. Porque de antemano, como ya sabéis, en el cine todo tiene que estar planificado y hasta que no llegas a la fase de edición no sabes exactamente cómo va a quedar. Bueno, esto lo estoy dando yo por supuesto porque en realidad yo no me dedico al cine y doy por hecho que esto es así. Así que para curarme en salud decidí, al igual que con el plano ampliado, hacer todas las posibles expresiones para que luego ellos pudieran elegir cuál era la que funcionaba mejor. Contento en el bosque, contento en el salón, que no he explicado cómo hice el salón, dormido en el bosque, dormido en el salón, enfadado en el bosque, enfadado en el salón, llorando en el bosque, llorando en el salón, triste en el bosque y triste en el salón. Así, en cualquier momento podían usar cualquier expresión en cualquiera de los dos escenarios sin ningún problema y nos curábamos en salud. Después vino el plano 5, que era el Killer Gotchi acercándose a la cámara, mostrando sutilmente su lado maligno, que este también me resultó un poco complicado, porque hacer el zoom en pixel art, ya sabéis que en pixel art los zooms no son muy fáciles de hacer, pero conseguí más o menos trampearlo aprovechando el glitch para hacer el cambio de resolución. Eso es un truco que uso mucho. Pones algo para despistar y cuando vuelves has cambiado cosas, pero no se nota. Y así queda el plano en pixel art. Y después viene el plano 6, que no lo voy a poder poner porque si no igual me censuran el vídeo. Y con el plano 8 me pasa lo mismo. Si os lo muestro voy a tener problemas, así que no os preocupéis porque si lo queréis ver, atención, porque este sábado día 24 vamos a proyectar el cortometraje en un cine de San Feliu. Dejaré en la descripción los detalles y si queréis venir, podéis venir. No hace falta que os apuntéis, es gratis, solo tenéis que estar ahí a las 12 y podréis verlo. Estaré yo también, hablaremos un poco sobre el corto, cómo ha ido todo, pues será una especie de evento bastante divertido y es un pase en realidad para los que hemos hecho el cortometraje, pero bueno, como es un cine y hay espacio, pues estáis invitados para verlo. Pues una vez tenía los planos ya hechos en pixel art, les hice una capa extra de efectos de postproducción para que pareciera una pantalla CRT y se viera un poquito más interesante, porque esto en una pantalla grande de un cine, a ver, a mí me gusta mucho el pixel art, pero hay que reconocer que unos píxeles cuadrados gigantes en un cine en medio de una película con una fotografía espectacular no acaba de cuajar muy bien. Así que cogí todos los planos uno por uno y como podéis ver aquí, este es el plano sin ningún tipo de efecto, con los píxeles cuadrados y limpios, y este es el mismo plano, pero como veis tiene unas pequeñas líneas y un pequeño efecto de bloom. El bloom es como el resplandor que se genera alrededor de los objetos que son más luminosos, que lo hace parecer, a pesar de seguir viéndose pixel art, pero le da un poquito más de textura y de calidad para que en una pantalla grande se vea un poco más interesante. Y este proceso de coger todos los vídeos uno por uno y aplicarles el filtro también fue un poco tedioso porque por alguna razón Photoshop no es la mejor herramienta para editar vídeo, pero es la que tengo, así que es la que tuve que usar para hacer este efecto y fue un poco, tardaba bastante en hacer cada plano, pero bueno,
No pasa nada. Paciencia me sobra. Como he comentado antes, el segundo escenario era el comedor donde iba a transcurrir la escena de la película, así que me pasaron unas cuantas referencias de cómo era ese salón. Si veis que pongo una cara rara, es porque por dentro estoy pensando todas las cosas que le revisaría a este pixel art. No puedo evitarlo. Y basándome en algunas fotos que me pasaron, donde podía ver el sofá, la pared, el arco, el color de la pared detrás del sofá. También se podían ver las lámparas, que había algunos elementos decorativos, algunas flores. Y en base a esto, pues recreé un poco ese salón, pero en pixel art. Y después le añadí un poquito más de detalle a la iluminación para que no quedara tan plano. También todo el escenario está un poco menos saturado y oscuro para que los personajes y los elementos que están enfrente resalten un poquito más. Una vez montadas todas las animaciones, las mandé para que el director las revisara, hicimos algunos ajustes y me tocó esperar y esperar y esperar y esperar hasta poder ver por fin una primera integración de cómo iba a quedar eso en el cortometraje. El póster de la película fue la primera vez que vi mi pixel art integrado dentro de la Game Boy. Es una Game Boy customizada para el cortometraje. Como podéis ver aquí, sale mi personajito. Después de esto pasaron días y semanas y por fin pude ver el que sería el primer plano de vídeo con mi pixel art integrado dentro de la Game Boy. Le hago zoom porque si no casi no se ve. La verdad es que han conseguido emular la falta de visibilidad que tenía la pantalla de la Game Boy Color. Y la verdad es que esto es todo lo que he visto de mis pixel arts en el cortometraje. No voy a poder ver cómo ha quedado hasta este próximo sábado día 24, que lo pueda ver en el cine. Pues justo estoy editando el vídeo, que el director me ha mandado unas imágenes del cortometraje final donde se ve mi pixel art dentro de la Game Boy y se ve súper pequeño. Estoy empezando a pensar que al final casi no se va a ver nada de lo que he hecho en el corto. Sí que he podido ver secuencias de cómo se rodó, que no pude asistir porque tenía un evento. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. La verdad es que es un equipo súper profesional y estoy súper orgulloso de haber podido participar con ellos. Y cuando ya pensaba que todo se había terminado, vino la guinda del pastel. Bueno, resulta que el director me comentó que estaban empezando a enviar el cortometraje a todos los festivales que podían y se le ocurrió una idea, la verdad es que muy buena, que fue hacer cintas de VHS con una animación del Killer Gotchi pidiéndole a las personas del festival que eligieran la película para el festival. Así que preparé una pequeña animación con expresiones donde el Killer Gotchi pedía que por favor seleccionaran esa película para el festival o que si no quizás se pondría triste y pasarían cosas malas. Le mandé mi propuesta y sí que me comentó que estaría mejor tener algunas expresiones más. Me mandó la pista de audio con la voz de Clara Scharze, perdón Clara por no decir bien tu nombre, y es que era tan buena la pista de audio que... Es que cuando trabajas con gente que es muy buena, o al menos a mí me pasa esto, me dan ganas de superar mis propias expectativas. Que prácticamente lo rehice de cero y le añadí movimiento a la boca para sincronizarlo con la voz. Se me ha perdido mi mamá. Ya no la tengo. Y necesito otra mamá que me abrace y me cuide. ¿Podrías contar mi historia en tu festival? Porque si muchas personas la ven, a lo mejor alguien quiere ser mi nueva mamá. Así podemos
podría venir a vivir conmigo y no estaría solito nunca más. Pero si no la cuentas, si no me ayudas, me voy a poner muy triste. Y cuando me pongo triste, hago cosas malas. Y no querrás que me porte mal contigo, ¿verdad? Buenísimo. Me dan ganas de hacer un cortometraje entero animado en pixel art solo por la calidad de las voces. Así que ya sabes, si quieres ver el cortometraje, este sábado, día 24 de mayo, a las 12 del mediodía, en el cine Baix de Sant Feliu de Llobregat, podrás verme a mí, podrás ver el corto y seguro que te va a gustar. Nos vemos. Chao.